Podcast Unitrópico presenta Entre patógenos y biodiversidad, voces del Casanare. Iván Calixto, biólogo con maestría y doctorado en ciencias biológicas en el área de genética molecular y evolución. Durante la pandemia de COVID-19, participó en el establecimiento de un laboratorio de nivel de bioseguridad grado 2 para la detección del virus mediante herramientas moleculares. Amables oyentes, bienvenidos a una nueva entrega del podcast Entre patógenos y biodiversidad, voces del Casanare. En este capítulo vamos a hablar con el investigador Iván Calixto, quien participa del proyecto desarrollado por el Laboratorio de Estudios Moleculares de la Orinoquia, mejor conocido como LEMO, bajo la coordinación de la profesora Lady Correa. Hoy vamos a profundizar en la genética y las últimas tecnologías de detección de patógenos que el Laboratorio LEMO implementa. Bienvenido, Iván. Hola, buenas tardes. Oye, muchas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio de difundir la ciencia que se está desarrollando en el Casanare desde el Laboratorio LEMO, desde la Universidad Unitrópico, las implicaciones que tienen para la región y pues entonces muy feliz de estar hoy contigo. Bueno, Iván, cuéntenos cuál es su rol dentro del Laboratorio LEMO. Bueno, yo soy biólogo con estudios de maestría y doctorado en un área de las ciencias de la biología que se llama la genética molecular y la evolución también. En el proyecto yo me encargo de diferentes actividades, como en el apoyo en el campo, en los muestreos que hacemos de la fauna silvestre que nosotros estamos analizando para la detección de los patógenos, de esos agentes que pueden causar enfermedades. También hago asesoramientos desde la parte de la detección molecular, que ya vamos a hablar un poquito de eso del tema de la detección molecular. Hago acompañamiento operativo de los demás investigadores, porque acá estamos varios investigadores con formación de alto nivel en posgrados de maestría y doctorado, y en realizar también informes periódicos ante nuestro financiador, quien nos da el dinero para desarrollar este proyecto, que en este caso es el gobierno mediante el Sistema General de Regalías. El proyecto, que recordemos con los anteriores podcasts, busca identificar y caracterizar patógenos de alto riesgo para la salud humana en la fauna silvestre del Casanare. Tiene como uno de sus grandes objetivos para la detección de patógenos implementar tecnologías de punta, de última generación en biología molecular, no en el aspecto nacional sino mundial, ¿sí? Una rama de las ciencias que desentraña todos los procesos biológicos a esta escala, a la escala de las moléculas, una escala muy pequeña, pero que hay que estudiar para poder entender cómo funciona la vida. Interesante, pero cuéntenos un poco más sobre la biología molecular y para qué la usan en este proyecto. Sí, te cuento. Bueno, hay un campo de la biología molecular que se llama la genómica. La genómica busca analizar todo el juego del material genético de un organismo. Es diferente de la genética, que es, digamos, un concepto que tenemos un poquito más como socializado, ¿cierto? Un poquito más conocido la genética, porque en la genética nosotros analizamos los genes. Recordemos que los genes son las unidades de la información hereditaria, ¿sí? Eso se hereda de padres a hijos y así por generaciones y generaciones, y cuando esos genes se expresan, pues se expresan en algo llamado el fenotipo, que son esas características que nosotros podemos visualizar, incluso en el comportamiento, en la altura, en el color de los ojos, pero también, por ejemplo, en el caso de los microorganismos, si ellos pueden ser patogénicos o no. Entonces allí analizamos esa información genética. Pero aquí lo estamos haciendo a una escala todavía más fuerte, más sólida, porque no estamos analizando genes aislados, sino que estamos analizando todos los genomas, toda la colección del material genético de esos organismos. Obteniendo toda esta información que se encuentra en los organismos, podemos identificarlos mejor, entender cómo están organizados esos genes, cómo cambian, cómo mutan, ¿cierto? Cómo cambian esas letras que componen la información genética, y además estos cambios cómo repercuten en esos rasgos externos del organismo, que lo llamamos el fenotipo. Entonces, dado que en el proyecto nosotros estamos buscando unos virus como el virus de la influenza aviar o el virus del oeste del Nilo, que son dos virus que generan enfermedades con un alto riesgo para la salud humana, no solamente causan enfermedades sino incluso la muerte, ¿sí? Usamos este campo llamado la genómica para poder identificarlos, entenderlos mejor y así tener un conocimiento que como región nos permite estimar mejor los riesgos que puedan representar para la salud pública del departamento del Casanare. Cuando ese organismo se refiere a animales, a seres humanos. Cuando nosotros hablamos de esos organismos estamos hablando de virus y bacterias, ¿sí? Lo que pasa es que los virus
yo no digo organismos vivos, porque los virus, hay un gran debate en la ciencia de si los virus realmente se consideran vida. Están ahí como en el limbo entre lo que nosotros consideramos si es vida o no es vida. Entonces por eso les llamamos virus, les llamamos organismos. Pero las bacterias sí, y entre virus y bacterias hay muchos que son patogénicos. Lo que nosotros hacemos es mirar nuestra fauna de la Orinoquía, mirar las aves, los chigüiros, los animales, las babillas, y ver si ellos tienen este tipo de organismos que puedan ser patogénicos y causar riesgo a la salud humana, a causar un riesgo para la salud pública del departamento. O sea, hacen muestreos de todos estos animales. Es correcto, y en los otros podcasts se va a desarrollar, o se ha desarrollado también este tema un poquito más de cómo estamos haciendo todos estos muestreos en localidades de Yopal y de Paz de Aripor, de poder muestrear diferentes grupos de animales, aves, reptiles y mamíferos, y en ellos poder hacer esos muestreos y llegar al laboratorio y identificar si están estos patógenos o no están, estos organismos que pueden ser patogénicos, que pueden causar enfermedades. Bueno, ¿y cómo hacen ustedes para poder leer todo el genoma? ¿Y cómo hacen ustedes para poder leer todo el genoma de estos virus que están estudiando en nuestra hermosa fauna del Casanare? Cuéntenos un poco más sobre estas tecnologías de última generación que la Universidad Unitrópico ha podido adquirir mediante este interesante proyecto. Bueno, entonces te venía contando, ¿no? Las muestras que tomamos en campo, estos animalitos que te decía son aves, reptiles, mamíferos, que además recordemos que nosotros los liberamos rápidamente una vez tomamos la muestra que estamos tomando, buscando el menor estrés en el animal, guardando todos los permisos que el país obliga en este tipo de investigaciones, y además con un acompañamiento de veterinarios en el tema del bienestar animal, ¿cierto? Todos estos son requerimientos que nosotros los estamos llevando a cabo cuando manipulamos estos animalitos. Pues luego de que capturamos esas muestras, las mandamos, las traemos aquí al laboratorio de la Universidad Unitrópico en Yopal y las almacenamos en neveras, en neveras de menos 4 grados, menos 20 grados o menos 80 para preservar el material genético. Luego, ahí sí ya van a pasar a ser evaluadas para detectar si están o no estos virus que nosotros estamos analizando, mediante unas técnicas llamadas serología y qPCR, que mis compañeros también han venido desarrollando aquí en este podcast contigo, ¿cierto? Desarrollando, explicando de qué tratan. Entonces estas técnicas son las que nos permiten nosotros, en primer lugar, mirar si el animalito tiene o no tiene o ha tenido alguno de estos patógenos. Sí, algunos de estos organismos que causan enfermedades. Aquellas muestras que resultan positivas pasan a el proceso de secuenciación genómica, ¿sí? ¿Qué significa esto? La secuenciación es un proceso que nos permite a nosotros saber la composición y el orden de las letras que componen el ADN, que el ADN es el material genético hereditario, ¿cierto? Los genes están conformados por ese ADN. Entonces básicamente ahí estamos leyendo esta información, que además se escribe con tan solo 4 letras. Las 4 letras que componen el ADN son la A, que significa adenina, la T que significa timina, la G que significa guanina y la C que significa citosina. Estas letras representan esas moléculas que son llamadas nucleótidos y que almacenan toda esa información. El orden, la composición de estas letras en el material genético van a delimitar lo que es un gen y van a permitir entendernos qué hace que se exprese o no se exprese ese gen y qué representa en el exterior del organismo, en lo que nosotros miramos, a lo cual nosotros denominamos el fenotipo. Bueno, una vez tienen todas las letras del material genético, ¿qué hacen? Bueno, pues ahí las lecturas las realizamos mediante unos equipos especializados llamados secuenciadores, ¿cierto? Porque estamos secuenciando el ADN. Los equipos adquiridos por el Laboratorio Lemo de la Universidad Unitrópico, te quiero contar que son de última tecnología en el mundo. Son los utilizados por laboratorios alrededor del mundo para leer material genético, ¿sí? Además de estos equipos, nosotros necesitamos unos supercomputadores que nos permitan también entender cómo están pasando esas letras por los secuenciadores y organizarla. Entonces el laboratorio, además de adquirir estos secuenciadores, ha adquirido unos equipos de computación muy robustos, muy robustos, que nos permiten a nosotros hacer un procesamiento de estos datos a nivel macro, a nivel de genómica. A eso se le llama el Big Data, porque estamos en esa era del Big Data, manejando fuertes cantidades de información, y los supercomputadores nos permiten a nosotros, nos acompañan en toda esta tarea de leer el material, diferenciar dónde están los genes, cuáles son los genes, por qué son así, cuándo hay cambios en esos genes y si esos cambios repercuten de alguna manera en la patogenicidad, en el potencial de enfermar de esos virus que nosotros estamos allí analizando.
saber saber el genoma de estos organismos, ¿para qué sirve? Sí, nosotros, porque es lo que te estoy contando, nosotros queremos saber el genoma, ¿sí? Nosotros que tenemos esos virus, nosotros estamos leyendo las letras del material genético y al leer todas las letras, pues tenemos el genoma del virus, ¿cierto? Entonces, ¿eso para qué nos sirve? ¿A qué le sirve? ¿Para qué le sirve al Casanare? Cuando nosotros tenemos toda la información genética, nosotros podemos decir exactamente ese virus cuál es, ¿sí? ¿A qué corresponde? ¿A qué variación corresponde? ¿Esa bacteria a qué especie corresponde? ¿Es esa especie de esa bacteria patogénica? ¿Puede causar enfermedad o no puede causar enfermedad? Eso es una primera información que nos da este tipo de herramientas genómicas, ¿cierto? Nos permite mirar esos cambios y nos permite pues identificar si esos cambios pueden ser o no de algún riesgo para la salud pública. Entonces todo esto se convierte en algo llamado conocimiento estratégico. Un conocimiento estratégico para las entidades de salud pública para saber cómo proyectarse ante eventuales casos de epidemias, ¿cierto? Que es algo que nosotros lo tenemos muy muy fresco por el tema del COVID, por la pandemia, claro. Y con respecto, por ejemplo, a las personas que son nativas, hablando, por ejemplo, de las comunidades indígenas que se pueden estudiar, digamos, porque yo tengo entendido que hay gente que es resistente a virus, otra que no. Digamos, sí, todo eso. Nosotros en el proyecto no estamos leyendo los genomas de las personas, solamente estamos leyendo los genomas de los virus, que es nuestro objetivo en este proyecto. Pero lo que tú dices es súper interesante, porque es verdad, nosotros también podemos leer los genomas de las personas y de alguna manera también saber si esas personas pueden ser o no resistentes a ciertas enfermedades o cómo se comportan, ¿cierto? Entonces fíjate que hay un cuento muy bonito de una dinámica de cambios entre nosotros y los organismos a los cuales nosotros hospedamos, o entre la misma fauna, entre los chigüiros, y cómo cambian los chigüiros al tener también unos virus, unas bacterias que están con ellos. Entonces fíjate que todos vamos caminando en esa senda de la evolución, del camino de la vida, vamos cambiando y todos vamos cambiando un poquito a la par, y tener esas técnicas de secuenciación genómica nos permiten entender esas dinámicas, entender un poquito ese cuento. Y se me olvidaba contarte que al poder leer esos virus de los genomas, nosotros también podemos potencialmente, que fue lo que pasó en COVID, diseñar vacunas. Imagínate que con COVID, y recordando un poquito cómo fue el tema, la alarma del COVID se dio el 31 de diciembre del 2019. 2 semanas después ya se tenía el primer genoma secuenciado del virus. Ese primer genoma se secuenció gracias a estas plataformas de secuenciación que nosotros adquirimos aquí en el laboratorio Lemo. Por eso te digo que son de última tecnología. Al tener esa información genética, ya se pudieron diseñar pruebas para la detección, que yo no sé si la gente recuerde, pero tenemos esas pruebas de PCR, que eran esos hisopados por la nariz, ¿cierto? Y también al mismo tiempo, gracias a reconstruir todo el material genético, el genoma del virus, se pueden diseñar vacunas, como las de Pfizer, como las de AstraZeneca. Entonces fíjate la importancia, la capacidad nosotros como departamento de tener eso, de poder leer el material genético de los organismos, ¿sí? Eso también habla de nosotros como una independencia tecnológica que como región debemos tener. Bueno, entonces, ¿cómo el proyecto planea darle a conocer al mundo científico estos resultados? Bueno, si nosotros estamos ahí, digamos, a mitad de camino con el proyecto, estamos esperando que hacia final de año ya tengamos unos resultados más consistentes, más interesantes. Allá hemos podido detectar muy bien los patógenos, con esa identificación que te digo, esa resolución tan fina, ¿cierto? Y allí pues nosotros dentro del proyecto tenemos diferentes estrategias de socialización. Otros compañeros te han hablado ya de socialización con comunidades, socialización con entidades de salud pública del departamento, pero también nosotros tenemos que hacer una socialización al mundo científico, y esta investigación nosotros proyectamos que va a tener un impacto a nivel mundial también, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la difusión del conocimiento se da a través de artículos científicos, que son manuscritos, básicamente son unos escritos donde nosotros mostramos las metodologías que usamos, el objetivo de nuestro proyecto, la pregunta de investigación, nuestras hipótesis, los resultados como nos dieron y una discusión, ¿cierto? Es como una estructura general de estos manuscritos, y nosotros los colocamos en editoriales, los sometemos ante editoriales de la comunidad científica mundial de alto impacto, de alto reconocimiento, de un alto soporte, digamos, de confidencia, de que los resultados allí son supremamente estrictos, que tienen una ciencia muy sólida, y se dan a conocer a la comunidad mundial, ¿cierto?, que trabaja en estos temas.
Y también toda esta información genética, porque les hablo de que sacamos datos en genomas, ¿cierto? Letras del ADN, pues esto también va a unas bases de datos especializadas en el mundo, donde nosotros subimos esa información y también quedan a disposición de toda la comunidad científica mundial para que nos tenga como un referente y nosotros también apoyar el entendimiento de estos virus, cómo mutan, pero también en otras partes del mundo a partir de estas referencias que nosotros les estamos dando de lo que hemos analizado aquí en la región de la Orinoquía. Listo, profe, pues muchas gracias por contarnos este tema tan interesante de los patógenos. No, gracias a ti, espero me haya hecho entender. Sé que el tema es un poquito denso y que puede ser complejo, pero es muy muy interesante y vuelvo y te recalco. Como Casanare estamos generando ciencia de punta, estamos generando una independencia tecnológica. La pandemia ¿Cómo los ve ahí realmente usted como biólogo en ese sentido? Fíjate que antes de la pandemia no había laboratorios de biología molecular que permitieran hacer las pruebas de detección. Entonces, si la gente está enferma y no lo sabe, va a la calle, va a los colegios, va a las universidades, va a las empresas, contagia a otras personas y entonces ahí es cuando se salen de control las enfermedades, ¿cierto? Y eso antes de pandemia el departamento no lo tenía. Realmente no lo tenía, estaba muy escaso, apenas un laboratorio, algo así. ¿Y usted siente que como que va a crecer más? Como que claro, está iniciando y van a haber más investigaciones. Sí, claro que sí, esto es una piedra angular para lo que se viene de aquí en adelante, de seguir mejorando esas capacidades, tener esa autonomía, que si llega una epidemia, llegase una pandemia, digamos en teoría, pensando lo que si llegase una nueva pandemia, pues es un periodo de tiempo muy corto, pero si se llegase a dar, pues ya hay una independencia. Ya el Casanare tiene una respuesta, puede dar una respuesta a eso, monitoreando a la gente, monitoreando las enfermedades, haciendo cercos epidemiológicos, que es algo que como nación nos vimos, como nación, y pasó mucho aquí en Latinoamérica, nos vimos muy limitados. ¿Por qué? Porque no teníamos esas tecnologías, no teníamos tecnologías para la detección de patógenos y no teníamos tecnologías para la caracterización de los genomas que nos permiten desarrollar pruebas y desarrollar vacunas. En este momento, el proyecto que tenemos refuerza esa infraestructura porque nos permite detectar estos patógenos y también caracterizar esos genomas que son de vital importancia para estas aplicaciones. Entonces fíjate cómo el proyecto va de la mano con una justificación del departamento, una respuesta a temas de salud pública que el departamento debe tenerlo. Entonces, eso es. Pues muchas gracias, profe, tema bien interesante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, buena tarde. Y ustedes, amables oyentes, sigan escuchando www.unitropicoestereo.com. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Hasta una próxima oportunidad. Síganos en redes sociales y en www.unitropicoestereo.com.